Este fin de semana tenemos un texto del Evangelio que me parece importante entrar en el contexto un poco más claramente para comprender qué es lo que estaba pasando. Es el Evangelio de Marcos que venimos leyendo todos los domingos y ya estamos en el capítulo 10. Es decir, que ya estamos más cerca del final del Evangelio y tenemos que comprender que ese Evangelio tiene tres partes. La primera parte donde Jesús predica allí en el norte, en la Galilea. Después una segunda parte que es la que ahí estamos leyendo, donde es el camino de Jesús que va hacia Jerusalén. Y la última parte será ya en Jerusalén, donde son los textos que quizás más conocemos, de la última cena, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, que estamos ahora en este texto mitad de camino. Ya Jesús se dirige hacia Jerusalén y acaba de decirle a los discípulos lo que le va a pasar allí en Jerusalén. Es que va a ser rechazado por las autoridades religiosas, que va a ser arrestado, condenado a muerte y que va a morir en la cruz y que va a resucitar al tercer día. Mientras Jesús está anunciando esto, dos de sus discípulos vienen a hacerle un pedido a Jesús. Eran Santiago y Juan. Y estos dos vienen a decirle a Jesús que cuando Jesús esté en la gloria, quieren estar uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda. Y entonces ahí es donde entramos nosotros a tratar de reflexionar acerca de este Evangelio. Jesús está diciéndoles que va a entregar la vida, que va a dar la vida. Que su ministerio, su servicio es justamente eso, servir a los demás hasta dar la vida. Y los discípulos quieren los puestos de privilegio. O sea, no entendieron de qué está hablando Jesús. Es decir, unos quieren estar acomodados en el poder y el otro viene a entregar la vida, a servir a los demás. Es como que van en contramano de lo que Jesús está diciendo. Jesús está yendo hacia una dirección y los otros van en otra. Me hizo acordar de un pequeño cuento que quizá ustedes conozcan y lo vamos a dar una reflexión sobre eso, que dice así, que un hombre va conduciendo su vehículo y se mete en una avenida en contramano. Y entonces, claro, los otros que venían por la mano correspondiente no saben cómo hacer para esquivar este vehículo y no hacer un desastre. Y entonces empieza a sentirse por las emisoras de radio un poco esto. Tengan cuidado los que van por la avenida porque viene uno en contramano. Y entonces escucha el que va en contramano y dice, miles vienen en contramano. Y me hizo pensar a mí esto, Jesús va en una dirección y nosotros vamos en dirección contraria. Entonces, ¿quién es el que está en contramano? ¿Jesús o nosotros? Jesús entrega la vida al servicio de los demás. Nosotros queremos que los demás nos sirvan. Queremos siempre tener la razón. Queremos ser siempre el que manda, el que tiene el control remoto, por decirlo de alguna manera. Es aquel que de alguna manera decide todo y los demás tienen que hacer lo que uno dice. Cuando Jesús viene a servir a sus hermanos, no viene a ser servido. Y por eso en la última cena el signo es muy clarito, Jesús les lava los pies a los discípulos. Y no solo esto, les dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. En ese sentido van a tener una autoridad.
en la medida en que estén al servicio de sus hermanos. Y aquí hablamos de todo tipo de autoridad, que tiene que ver con lo social, con lo familiar, con las empresas, con las escuelas, con los clubes, con todas las organizaciones. Todo aquel que tiene algo de responsabilidad es para servir a los demás, no para servirse de los demás. Entonces ahí está un poco ese cambio de mentalidad que el maestro está pidiendo a sus discípulos. Por eso le dice, miren cómo son las autoridades que les mandan así como tiranos. Él lo dice en el texto así de esta manera. Los que se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Como decimos nosotros en ese dicho, tan simple, pero tan desde el Evangelio, dice así: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es el Evangelio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, es como que, ¿quién es el que va en contramano entonces acá? O sea, nosotros estamos yendo en una dirección y Jesús va en otra, El servicio de los demás, la entrega de la vida. Y de esa manera nuestra vida se hace totalmente fecunda. Cuando vamos en la otra dirección, nuestra vida es inútil, no sirve para nada, no sirve para vivir. Porque esa es la dirección que Dios mismo le ha dado a la vida. Hoy vamos a pedir al Maestro que incorpore a este camino a nuevos miembros, a través del bautismo. Por eso decía Jesús, ¿pueden ustedes beber el mismo cáliz que yo? ¿Pueden recibir el mismo bautismo que yo he recibido? Bueno, en eso estamos. Queremos caminar en esa dirección. Queremos seguir a Jesús. Queremos seguir al Maestro, con todas nuestras limitaciones, pero en esa dirección. Y aunque nos tropecemos por el camino con nuestras propias limitaciones, con nuestros propios egoísmos, sabemos que la dirección es esa, que el camino ya está trazado, que el Maestro ha venido a dar su vida por los demás y a servirnos. Por eso decía tan claramente el texto del Salmo. Dice, Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Y el amor de Dios es ese. El Dios que está dispuesto a dar la vida por todos nosotros en el servicio, como ese espíritu que derrama Jesús sobre todos sus discípulos. Vamos ahora entonces a hacer los bautismos, nos ponemos de pie.